Grabar en esta computadora. Ok, entonces veamos. Les quería explicar lo siguiente, ¿no? Aquí en Excel ustedes tienen sus respectivos tablas de datos, ¿no? Aquí ustedes tienen su ángulo de tiro. Hicimos con 30, Ujú, 45 y 15, ¿verdad? Asimismo, anotamos sus respectivos desplazamientos en centímetros y su tiempo de vuelo en segundos. ¿Ok? ujú. Entonces, de cada uno de esos 10 lanzamientos, se obtuvo el promedio. Aquí ya se hace el promedio en Excel. Asimismo acá y por lo mismo acá, pues, ¿no? Se obtiene Ya. lo que es el promedio de cada uno de estas, en cada uno de estos de aquí, pues, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presten atención. Vamos a copiar esto. Esperemos que se pueda copiar acá. Perfecto, se copió bonito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. eh, la información que nosotros recopilamos, ¿sí? La información que nosotros recopilamos es esta de aquí. Aquí nosotros vamos a tener al cañón, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro cañón. Eh, por cierto, no se ha roto, ¿no? La jeringa. Ajá. No, Ah, no la he perfecto. probado más veces, pero igualmente no, sigue intacto. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos la jeringa, ¿sí? Entonces, y por acá tenemos nuestra válvula que va a ser de pistón, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el ángulo, ¿verdad? Tenemos el ángulo que va a ser, déjenme acercarme un poquito más. A ver, nosotros vamos a tener el ángulo de inclinación, ¿verdad? Ese ángulo va a ser básicamente el ángulo con el que va a salir disparada la partícula, ¿verdad? Que es en este caso de 30 grados. Y nosotros Ujú. nos están pidiendo esta velocidad inicial. Ahora bien, ¿cuál es la otra medición experimental que nosotros hicimos? A partir de donde sale la bolicha, ¿verdad? Su alcance fue, en este caso, su alcance fue de 64,7 centímetros. Ahora, lo voy a trabajar en metros, por lo tanto sería 0,647 metros, ¿sí? Es decir, que la bolicha, al momento que salió, alcanzó su altura máxima y cayó, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Más o menos así la situación. Ahora bien, ¿qué nos piden? Calculamos esto y además también calculamos el tiempo que le toma la pelota desde que sale de, desde que es lanzada hasta que llega hasta que llega al suelo, ¿no? Ese tiempo es de 0,341 segundos, ¿sí? Entonces, hasta ahorita tenemos solo estos datos. Un ángulo de tiro de 30 grados, el tiempo de vuelo 0,34, un alcance de 0,647 metros, ¿sí? Entonces, con esos datos, nosotros deberíamos encontrar ¿qué cosa? Deberíamos encontrar la velocidad inicial, deberíamos encontrar la altura máxima, deberíamos encontrar también la velocidad con la que impacta el suelo, pues, ¿no? Eso sería básicamente lo que les están pidiendo a ustedes calcular, ¿ok? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Recuerden que el movimiento parabólico se compone en dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? A ver. ¿Cuáles son esos dos movimientos que se componen al movimiento parabólico? Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Correcto, un MRU, ¿sí? Y, o sea, está bien lo que acabas de mencionar, MRUA, ¿sí? Está bien, pero yo quisiera reemplazar esto con un tiro vertical, ¿sí? Aunque un tiro vertical también es un movimiento uniformemente acelerado, pues, ¿no? Simplemente es la orientación en donde se va a lanzar la partícula, ¿no? Por ejemplo, un movimiento uniformemente acelerado puede ser un vehículo, ¿sí? Que tiene cierta aceleración, ¿verdad? Pero cuando tú Ujú. lanzas una partícula hacia arriba, vas a tener un movimiento desacelerado y cuando cae, un movimiento acelerado. Entonces, ambos son movimientos acelerados, pero me gustaría que simplemente se refirieran, o sea, que un movimiento parabólico se descompone en un movimiento rectilíneo uniforme y un tiro vertical, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿en qué eje actúa el MRU, chicos?
A ver. MRU. Ajá. ¿En qué eje? Mm. X. Correcto. O sea, está bien tu respuesta, pero de una manera formal, el movimiento rectilíneo uniforme El actúa eje recta. sobre o sea, sobre la trayectoria paralela al suelo. ¿Sí? Para ir al suelo. ¿Por Ya. qué? Porque si, por ejemplo, yo les propongo ahora esto, ¿sí? Y aquí yo tengo mi cañoncito. Aquí yo tengo mi cañoncito. Entonces, al momento de que yo tiro esto, ustedes van a decir, ok, entonces acá es MRU y acá es no sé qué cosa, ¿sí? Entonces, siempre el movimiento se va a descomponer en un movimiento paralelo al suelo, que va a ser MRU, y perpendicular al suelo, que va a ser tiro vertical. ¿Sí? Entonces, eso sería de manera general. Pero que ustedes le digan el eje de las X, su profesor ya lo supondría, pues, ¿no? No Ah, ya. estamos tan exigentes como en alguna universidad o en estudios superiores. Ahora bien, mientras que en el eje vertical actuaría el famoso tiro vertical. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí. Ok, ¿alguna pregunta? No. Ok, No. entonces, como nosotros vamos a descomponer el movimiento, el MRU en el eje de las X, ¿sí ven? Nosotros vamos a descomponer el movimiento en el eje de las X y acá vamos a descomponer también en el eje de las Y, ¿sí o no? Pero resulta que la velocidad, ¿en qué eje va a estar la velocidad? A ver, cuéntenme. Vertical. En este caso, la velocidad con la que sale la partícula no es en el eje X ni en el No, eje pues Y, sería está inclinada. ¿Sí? Horizontal. No horizontal, sino está inclinada. ¿Sí? Sí, mm, estamos claros. Esta es la velocidad. Aquí, esta velocidad que está aquí no pertenece ni al eje X ni al eje Y. En realidad es una composición. ¿Sí estamos claros? Ahora ujú. bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es, ok, como nosotros tenemos esto, que es la velocidad que está inclinada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer una velocidad para las X y otra velocidad para las Y. Esta velocidad para las Y vamos a utilizarla para trabajar lo que es tiro vertical. Y esta velocidad en X vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí estamos claros? Entonces, cuando usted en algún examen, si es que le llegasen a pedir, calcule la velocidad y no les dicen si es en X o en Y, ustedes asumen que es la velocidad con la que sale el proyectil. ¿Sí? ¿Estamos claros? En el eje de la trayectoria, pues no. O En sea, este sería caso, la vertical, ¿no? no vertical, sino la diagonal, para hacerlo más sencillo, pues no. Eh, Entonces, veamos. Esto de aquí vendría a ser la velocidad inicial con la que sale el proyectil, ¿no? Entonces, este de aquí se va, como les comenté, se va a descomponer en un movimiento vertical, en una velocidad vertical y una velocidad horizontal. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos aquí que esto de aquí tiene una inclinación de 30 grados, ¿sí? Porque la jeringa está inclinada a esa cantidad. Entonces, si nosotros aplicamos trigonometría, la velocidad en Y, ¿a qué va a ser igual, chicos? A ver, A la velocidad en Y sobre dos veces la gravedad. no, la velocidad, a ver, esto de aquí, a ver, veamos. Este vector que está aquí, tranquilamente yo lo puedo mover y lo podría poner tranquilamente acá. ¿Y qué se me Ujú. forma? Ah, un cuadrado, un triángulo rectángulo. Ujú. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué se me forma un triángulo rectángulo? Porque aquí yo tengo, porque el eje de Un las ángulo de X, 90 grados. correcto, pero ¿por qué se forma ese ángulo de 90 grados? Porque el eje de las X y el eje de las Y son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, por Ujú. eso es que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si se forma un triángulo rectángulo, yo podría decir lo siguiente, que podría aplicar la trigonometría, que sería que seno de 30, ¿a qué es igual? Al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto a 30 grados? A ver, Y, Velocidad de Y. de Y. correcto, la velocidad en Y.
Entonces, ¿y cuál es cuál es el adyacente, perdón, cuál vendría a ser la hipotenusa? B sub 0. ¿Sí B ven? sub 0. Porque esta B sub 0 es la velocidad con la que sale el proyectil. ¿Sí estamos claros? Entonces, aquí me quedaría esta relación. Como no conozco ninguna, entonces, no, hasta ahorita no puedo hacer absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo despejo, aquí yo puedo despejar velocidad inicial en Y, me quedaría velocidad inicial por seno de 30 grados, ¿sí? Es decir, que si yo conozco la velocidad en Y, puedo encontrar la velocidad con la que sale la partícula, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque si yo conozco esto, entonces simplemente bastaría mandarlo a dividir y ya podría saber esto de aquí, ¿sí ven? Entonces, ahora, vamos haciendo el análisis ahora para la velocidad en X. Entonces, ahora voy a utilizar otra identidad trigonométrica. ¿Qué otra identidad trigonométrica podríamos utilizar aquí? A ver, cuéntenme. Coseno. Correcto, podríamos utilizar el coseno. Entonces, aquí diríamos, el coseno de 30 grados va a ser igual ¿a quién? Al Al opuesto sobre el adyacente. adyacente. No, esa es la tangente. Este de aquí Ah, es en este caso me allá. quedaría. Si ven, me quedaría la velocidad, el adyacente. ¿Cuál es el adyacente para 30? El adyacente ustedes lo van a encontrar siempre Velocidad el de lado, X. exacto, el lado que compone al ángulo, ¿no? ¿Cuál es el lado que compone al ángulo? Este que está aquí. ¿Sí ven? El lado que En- está al lado del ángulo. Ajá, básicamente. Entonces aquí me quedaría velocidad inicial en X dividido para B sub 0, que sería la hipotenusa. Entonces, despejando esto, yo tendría que la velocidad inicial en X va a ser igual ¿a quién? A ver, ¿a quién sería igual la velocidad inicial en X? Cuéntenme. A la velocidad inicial por el coseno de 30. Perfecto. Y así me quedaría esta expresión, ¿sí? Pero profesor, ¿para qué me sirve esto? Pues bien, vamos a ver. Esto de aquí siempre es importante que ustedes primero sepan que la velocidad con la que sale el proyectil se descompone en dos. En el eje vertical, que es para la velocidad en y el eje horizontal, que es para la velocidad en X. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, recordemos que acá, eh, qué variable tiene en común el tiro vertical con el MRU? A ver, de todas las variables cinemáticas como velocidad inicial, aceleración, gravedad, tiempo, velocidad final, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, ¿cuál de estas variables, el tiro vertical, que es en Y, tiene en común con el eje de las X, que es en este caso el MRU? La velocidad inicial. No, porque ambos tienen diferente velocidad inicial en su propio eje, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Cuál de estas variables es igual para el tiro vertical y el MRU? ¿Cuál no cambia? La velocidad final. No. En este caso es el tiempo, El porque tiro. el tiempo. Porque el tiempo que le tarda a la partícula 2 segundos aquí, ¿verdad? Es el mismo tiempo que le tarda a la partícula a llegar por acá, por ejemplo. ¿Sí ven? Mm, Entonces, el tiempo es lo que tienen en común. Entonces, como el tiempo es lo que tienen en común, entonces el mismo tiempo que le toma en Y, le va a tomar en X. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? E inclusive a este T, al tiempo se le conoce como el parámetro compartido, porque comparten tanto el eje de las X como el eje de las Y. Es decir, que este tiempo es válido para hacer los cálculos en X como para hacer los cálculos en Y. Ahora bien, ¿por qué yo les comento esto? Porque recordemos que aquí nosotros tenemos un MRU, ¿sí? ¿Y cuál es la ecuación del MRU, chicos? A ver, La velocidad inicial es igual. No, no me acuerdo la verdad. ¿cuál es la ecuación del Velocidad. movimiento rectilíneo uniforme, chicos? Eso ahí es básica. Ah, ya, velocidad sobre tiempo. Velocidad sobre tiempo, ya, pero es una ecuación. Pero, o sea, no me estás diciendo Ah, tiempo y tiempo No, y espacio. algo similar, lo tienen en la punta de la lengua. Eh, El el, desplazamiento el desplazamiento va a ser igual ¿a quién? al tiempo, Por a la, velocidad, ¿por muy qué? bien,
Correcto. En este caso, este de aquí es la ecuación que se utiliza para un MRU. ¿Sí ven? Y inclusive es la única. Ahora bien, esta velocidad que está aquí, ¿quién es, chicos? Esta velocidad que está aquí, ¿quién es? Mm, Con la que sale el proyectil. La que O sale el con la- proyectil, o sea, con la que está No, inclinada esta. no, es la de X, porque es constante. Correcto. Esta de aquí, como, ojo, el análisis se está haciendo en el eje de las X, entonces esta velocidad debería de coincidir con el eje de las X. Entonces esta de aquí sería la velocidad inicial en el eje de las X. Ok, entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros sabemos, chicos? De esta ecuación, cuéntenme. De esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos el tiempo, Sabemos el tiempo porque el tiempo que le toma recorrer horizontal como vertical es el mismo. ¿Qué más sabemos? y sabemos la velocidad inicial. no, el desplazamiento, El alcance, el el alcance. desplazamiento máximo, ¿no? Entonces, Sí, por lo tanto, si yo sé esas dos de ahí, ¿qué es lo que puedo sacar? la velocidad en X. Perfecto, muy bien. Entonces, yo sé que cuando X, que en este caso sería el desplazamiento, cuando el desplazamiento sea igual a 0,47 metros, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo que voy a tener una velocidad y el tiempo, cuando el tiempo va a ser 0,341 segundos, entonces la velocidad inicial en X, ¿a qué va a ser igual? Simplemente, ¿cómo resolveríamos eso? Con un sencillo despeje, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Me quedaría 0.647 partido para 0,341, ¿sí? Y esto me quedaría en metros por segundo, ¿sí? Entonces, cuéntenme, ¿cuánto quedaría la velocidad en X? Utilicen la calculadora, por favor. Sergio, una pregunta. Claro, cuéntame. Ahí no podríamos redondear para solo trabajar con dos decimales. Sí, pueden hacerlo, no habría ningún problema. Por ejemplo, aquí ya, aquí en el Excel lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ponen ahí. A ver, ahí sería 0,34. No habría problema. La respuesta me dio Ah, el otro también, ¿no? Eh, 1,89. a ver, entonces veamos. Vamos a la calculadora. Vamos acá a la Ajá, No, uno coma calculadora. 79,7. A ujú, ver, sería 0,647 dividido para 0,341, ¿no? Entonces, ¿cuánto les quedaría aquí? 1,89, ¿no? 1,89. 1,90, ¿no? 1,89. O sí, podríamos redondearlo a 1,90 metros por segundo. Entonces, esto de aquí hemos encontrado la velocidad en X, ¿sí? Pero si yo sé la velocidad en X, ¿qué podríamos encontrar? Ojo, que esta de aquí es la Velocidad en velocidad Y. en X. ¿Ah? Velocidad en Y. Sí, podremos encontrar la velocidad en Y, pero eso no es lo que La nos están velocidad pidiendo. con la que sale el Altura. proyectil. Podemos encontrar la velocidad con la que sale el proyectil, porque eso es lo que me están preguntando. No me están preguntando por la velocidad inicial en Y, no me están preguntando por la velocidad en X, me están preguntando por la velocidad con la que sale disparada la bolicha, el cañón, ¿sí? Entonces, pero para yo encontrar eso, obviamente tengo que encontrar primero la velocidad en X, haciendo un análisis en el eje de las X, ¿sí? Ahora bien, eh, fíjense que, ¿qué ecuación podría utilizar? Aquí tenemos ecuación 1 y acá tenemos ecuación 2. ¿Qué ecuación podríamos utilizar para encontrar la velocidad inicial? B La sub 2 la 0. de coseno. Correcto, podríamos utilizar la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo, fíjense, si yo reemplazo este valor de la velocidad inicial aquí, ¿verdad? Si yo lo reemplazo justo ahí, entonces, ¿cómo me quedaría la situación? A ver, me quedaría 1,90 metros por segundo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el coseno de 30. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar la velocidad inicial ahora? Saber el coseno de 30. No, simplemente el coseno lo podríamos mandar a dividir, ¿no? Entonces aquí me quedaría que la velocidad inicial va a ser igual a 1,90 dividido para coseno de 30 grados. Y esto me quedaría metros por segundo. Ahora bien, ¿me ayudan por favor con ese cálculo? A ver, ¿me ayudan con ese cálculo por favor?
Ya, daría 2.19. Correcto, me quedaría 2,19 metros por segundo. Y esa sería la velocidad con la que sale disparado Y. nuestra bolicha. ¿Sí? Esto sería la velocidad Ah, con la que sale disparada la bolicha. ya, ya. Recuerden que hay, podríamos decirle, tres tipos de velocidades. La velocidad inclinada, ¿sí? La velocidad con la que sale disparada la bolicha, la velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y, pues, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con no confundirse con esas velocidades. Obviamente, todas Ya. están relacionadas, ¿ok? Entonces, tenemos el primer resultado de lo que les piden a ustedes, que es la velocidad con la que sale la bolicha. ¿Estamos claros? Entonces, esto es ¿Esa, lo que esa yo, de qué ángulo es? El de 30 grados. exactamente, este de aquí es Y el solo con que, el ángulo de 30 grados, y una pregunta, el que habíamos hecho ese día, ¿de qué ángulo era? también de 30 grados. Ah, ya, ya. Inclusive, déjenme ver, debería de salir lo mismo. Sí Solo sale lo estamos mismo, ¿no? haciendo, solo se hace una vez, ¿no? Ya, espérense un ratito. Ajá, miren, ve ahí sale 2,19. ¿Sí? Obviamente acá lo hice de otra manera, pues, ¿no? Acá lo hice de otra manera, pero sale lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más le iba allá? En este caso ustedes tienen que repetir este proceso para el ángulo de 15 y para el ángulo de 45. ¿Sí estamos claros? Por eso yo solo se los voy a repetir una vez y el resto ustedes lo vuelven a hacer tal cual. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. 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 Ahora bien, entonces ya hemos encontrado la velocidad inicial. Ahora bien, ¿cómo calculamos la altura máxima? A ver, La velocidad en Y. Esa es Altura la de dos veces máxima la es, gravedad. a ver, aquí en las diapositivas que yo les pasé, estas diapositivas es mi mejor trabajo. Déjenme ver si están completas. Ay, no, estas no están completas. Vamos a ver acá. Tarde, no, ingeniería mañana es. altura Es máxima es, en lo que es el movimiento parabólico, ¿sí? En lo velocidad que es inicial de, velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. correcto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos las ecuaciones, pues, ¿no? ¿Sí ven? Aquí nosotros tenemos las ecuaciones, estas diapositivas ustedes ya las tienen. Aquí nosotros tenemos que la velocidad máxima, perdón, la altura máxima se la encuentra con la velocidad inicial en y al cuadrado dividido para 2g. 2g yo ya sé cuánto vale, g yo sé cuánto vale, que es el valor de la gravedad. ¿Qué me faltaría para encontrar el valor de la altura máxima? La velocidad en Y. Correcto. La pregunta ahora es, ¿cómo consigo esa velocidad? Porque yo Este, necesito ese dato. con el seno, porque ya tenemos la velocidad inicial. Correcto, muy bien. Si yo utilizo la ecuación, fíjense, si yo utilizo la ecuación 1, ¿verdad? Y reemplazo el valor de velocidad inicial, porque ya lo sé, entonces ya puedo encontrar la velocidad en Y, ¿sí? ¿A qué va a ser la velocidad en Y? Recuerden, ¿con qué velocidad salió disparada la bolicha? Con 2,19. Entonces sería 2,19 metros por segundo multiplicado por el seno de 30 grados. Recuerden que estoy usando la ecuación 1. ¿Sí? Ojo con eso, la ecuación 1. Ahora bien, por lo tanto, aquí me quedaría que la velocidad inicial en Y, aquí va a ser igual. Vamos a la calculadora, ponemos 2,19 por seno de 30, que es la mitad, seno de 30, y aquí me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría 1,09, que lo podríamos redondear a 1,1, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1,1 metros por segundo. Esta sería la velocidad en Y. Pero ojo, esto de aquí no es lo que me están pidiendo. A mí lo que me están pidiendo es la altura máxima, ¿sí? Pero para encontrar la altura máxima, yo necesité calcular esa velocidad. ¿Sí ven? Entonces, ahora, con esta ecuación de aquí, ya puedo calcular la altura máxima, porque la altura máxima sería igual a ¿qué? A 1,1 al cuadrado dividido para 2 por 9,8.
Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí, chicos? ¿Me ayudan, por favor? Quedaría. Me, A ver, metan por favor esos datos en la calculadora. ya lo estoy haciendo. Quedaría 0,061. 0, 0,61. ya, ok, pero esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué unidades serían, chicos? En En metros por metros. segundo. Correcto, Metros estaría por en segundo. metros, ¿sí? Estaría metros. Recuerden que la altura se mide en metros. Perdón, Ahora sí, bien, estamos si yo hablando lo de la quiero altura. transformar, si yo lo quiero transformar en centímetros, tengo que multiplicar ese valor por ¿cuánto? Por 10. Por 100. No, por 100. Entonces, si yo lo multiplico por 100, serían 6.1 centímetros, ¿sí? Entonces, esto de aquí vendría a ser la altura máxima. Pero ojo, chicos, aquí ustedes tienen que especificar, ¿sí? A ver, primero tenemos que entender de dónde sale esa ecuación. La ecuación que está aquí, ¿verdad? Esta ecuación que ustedes la utilizamos es para calcular en un movimiento simétrico. ¿Qué era un movimiento simétrico, chicos? ¿Qué era un movimiento parabólico simétrico? Que Eh, en el mismo lugar que fue lanzado es el mismo lugar donde, o sea, después, o donde va a caer. No el mismo lugar, sino No, pero me refiero la la altura, misma. la altura Exacto, desde ajá. que se lanza el proyectil a lo que regresa, cae ahí mismo. ¿Sí? ¿Estamos si fuera, claros? por ejemplo, ya. Sí, sí. Sí, entonces déjenme con el simulador que ustedes utilizan, déjenme mostrarles la diferencia, pues no. Fíjense, si yo tengo esto en cero, ahí, esto de aquí es un movimiento simétrico. ¿Por qué? Porque la misma altura, desde que es lanzado el proyectil, cae el proyectil. Es un movimiento simétrico. Y ahí, en este tipo de movimiento simétrico es, si en el cronómetro me sale que son 4 segundos, 2 fueron de subida y 2 fueron de bajada. Pero en este caso, nosotros tendríamos un movimiento que no es simétrico. Por ejemplo, ahí. Esto de aquí es un movimiento que no es simétrico. ¿Sí ven? La altura máxima que ustedes calculan con esa ecuación es la altura con respecto o sea, la altura con la que fue lanzado el proyectil. ¿Sí? Es decir, esta altura que está aquí. Esta es la altura que ustedes calculan con esa ecuación. ¿Sí? Ahora bien, Ujú. si yo quiero calcular la altura máxima con respecto al suelo, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, Con respecto al suelo. No así entendí es. la pregunta. Si yo quiero calcular la altura máxima con respecto al suelo, el suelo es este de aquí es el suelo donde está para esta Ujú. persona, ¿qué tendríamos que hacer? Restar. No restar, tendríamos que sumarle los 5 metros de elevación que tenemos aquí Ah, ok, más la sí. altura máxima. ¿Sí estamos claros? Sí, Entonces, O sea, por ejemplo, si mi altura máxima es 2,2 metros, le sumo el 5. exactamente, y ya serían 7. ¿Sí? Ya. Eso de ahí tienen que tener mucho cuidado porque esa ecuación que ustedes utilizan aquí es una ecuación para que me da la altura máxima en movimiento simétrico. Pero nuestro cañón, por la ubicación que está, no es un movimiento simétrico. ¿Sí? Entonces, Ajá, porque ahí, tiene. como el profesor le dice la altura máxima, ustedes tienen dos opciones aquí. O se ponen a medir cuál es la altura desde el cual la partícula o la bolicha fue lanzada, ¿sí? ¿Cómo miden eso? Pues déjenme hacer un dibujo un poquito más realista. Aquí ustedes tienen la jeringa. Acá ustedes tienen, déjenme ver, aquí ustedes tienen lo que es la válvula, ¿sí? Aquí ustedes tienen la válvula. Y aquí ustedes tienen también lo que es el resorte. Ahora bien, aquí ustedes tienen el tornillo de seguridad, pues, ¿no? El tornillo de seguridad que impide que la válvula salga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que coger una regla y medir desde este tornillo hasta el suelo, hasta la base de la tabla,
Esa sería la altura. Medimos los dos soportes que hicimos. Claro, para los diferentes ángulos, porque para un ángulo aquí va a ser 30 grados, pero ahora si esto de aquí aumenta, la altura también va a aumentar, pues, ¿no? Es lógico. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no puedo cambiar la longitud, pero fíjense que si yo hago esto con otro ángulo de inclinación, entonces va a aumentar, sí o sí va a aumentar, chicos, ¿sí? Entonces tendrían tres alturas que calcular. Ahora bien, esa sería lo trabajoso, pues, ¿no? Ahí ustedes calculan y eso ahí le suman a la altura máxima que ustedes sacaron acá. Ahora bien, ¿cuál es la otra salida que les ofrezco? En la carpeta, ustedes tendrían que aclarar, ¿sí? Ustedes tendrían que aclarar que esta es la altura máxima con respecto con respecto a la posición que fue lanzada la partícula. ¿Sí? O sea, Entonces, esa es la altura con respecto a la posición y no lo otro. es que el profesor les dijo altura máxima, pero no les dijo Ajá. qué altura máxima. Ah, ya, entonces esa nomás. Por eso les digo, pero tienen que ustedes decir que esta altura es medida. Es que, a ver, si yo les digo, si yo les digo que, por ejemplo, un televisor, todos sabemos que un televisor es de forma rectangular. Si yo le digo que este televisor mide, qué sé yo, 30 pulgadas, esas 30 pulgadas, ¿de dónde son medidas? Pues no. Es esto, es esto, es esto. ¿Dónde están las 30 pulgadas? ¿Sí? Entonces, yo tengo que decir que son 30 pulgadas de diagonal. Entonces, por lo tanto, esto de aquí es lo que, y esta es la manera en la cual se miden las pulgadas en los televisores. La diagonal que hay desde la punta inferior hasta la punta superior. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, como su profesor les dijo altura máxima, pero no les dice qué altura máxima, entonces ustedes simplemente ponen altura, esta de aquí es la altura con respecto a la posición que fue lanzada la bolicha o el cuerpo. Sí, estamos Ya. claros, pero tienen que especificarlo. Y yo les Ok. sugiero que le pregunten al profesor para salir de dudas. ¿Sí? Sí, mañana vamos a preguntar eso. Ok, entonces hoy día ya tienen que terminar esos cálculos para ya mañana mostrarle los cálculos al profesor. Ahora bien, ya tenemos la Pero, altura yo tengo máxima. una pregunta. Claro, O sea, cuéntame. respecto a la carpeta. Nosotros estamos haciendo solo la tabla con el ángulo, el tiro y ajá. Pero entonces, ¿dónde ponemos? Como que ponemos ahí mismo en la tabla la altura máxima y No, la velocidad inicial y la final, ¿o dónde? no, porque esta tabla, ustedes tienen que poner una tabla de datos experimentales. Esto de aquí son datos experimentales. Y los otros son datos, No, los otros los son, a otros ver, son cálculos. no son cálculos, son resultados. ¿Por qué? Porque con esta medición, a ver, con la medición de la distancia que la partícula alcanzó, con la medición del tiempo y con la medición del ángulo, nosotros obtenemos estos resultados de acá. ¿Sí estamos claros? Entonces, o sea, ¿dónde iría eso? Tiene que hacer otra tabla, pues, ¿no? Ahí tiene que hacer una Pero tabla que diga tabla, resultados, ah, una tabla que diga resultados, ¿sí? Una tabla que diga resultados. Entonces ponen, por ejemplo, qué sé yo, ponen así y aquí ponen velocidad inicial, velocidad v sub 0. Acá ponen altura máxima, ¿sí? Y acá ponen, ¿qué es lo otro que le piden? Velocidad Este, final. la final y, a ver, pero faltaba algo. Según yo no falta nada, porque según yo solo les pidieron esas de ahí. Sí, solo es eso. Velocidad inicial, altura máxima y la final. El Ya, alcance horizontal también. Y pero el tiempo de vuelo. pero es que Ah, no, así ya lo tenemos. el Sí, sí, alcance sí. horizontal es un dato experimental que ustedes obtuvieron al hacer el experimento. El tiempo de vuelo también y el ángulo Sí, de ya lo tiro tenemos. también, ¿sí? Ujú. Entonces ahí ustedes tienen que poner una tabla de resultados en donde pongan, por ejemplo, la velocidad inicial me salió 2.19, la altura máxima 6.1 centímetros y la velocidad final que aún nos falta por calcular. Pero Entonces, eso se hace con todos los datos de desplazamiento, ¿no?
No, eso de ahí se saca con el promedio de lo que nosotros hicimos aquí. ¿Sí? Nosotros para calcular eso, la tabla de resultados, nosotros solo utilizamos el promedio para evitar errores. ¿Sí? Para minimizar los errores, porque no los estamos evitando. De ley vamos a tener errores en estos datos. No entiendo. A ver, vamos de nuevo. Si O estamos sea, claros, entiendo, pero no entiendo cómo, o sea, pongo los otros 10 datos. como los otros 10 datos. Lo que O sea, pasa, porque son 10 a ver, dime, datos. Son ya, 10 datos. Entonces, no sé, pues debería haber como que. Es que no, 10 no sé. velocidades iniciales, 10, Ajá, eso. ya, por eso vamos. Lo que pasa que todos estos resultados, fíjate, ¿qué valor yo puse aquí de desplazamiento? 6,47, ¿no? Que es el que está aquí. En el tiempo que puse 341, que es el que está acá. En el ángulo que puse 30, O sea, ¿sí? los promedios nada más. Exactamente, solo estamos trabajando con los promedios, porque Sí, porque no tiene caso que trabajar con hagamos todo con cada sería uno de ellos. innecesario. Claro, ¿no? Porque a la final vamos a tener que sacar el promedio de todas las velocidades, el promedio de todas las alturas máximas y el promedio de todas las velocidades finales. Entonces no tiene lógica. Entonces simplemente trabajamos con el promedio, que básicamente son datos que van a ser como que con error mínimo, ¿no? Con un error mínimo. Ahora sí quedó claro, Milena. O sea, entonces se repiten todos los mismos datos. Los mismos No, datos. solo sería un dato. Es que no, es que, o sea, entonces, ¿cómo ponemos? O sea, ¿cómo ponemos ya? O sea, como que No, un mira, ejemplo. mira, mira. Solamente vamos a hacer una vez por cada ángulo, con los promedios de cada ángulo que ya sacamos. Ajá, con los promedios de En todos la, los datos experimentales. ajá. Ya. Ah, ya, entonces ya. Por Otra ejemplo, cosa, acá mira, ve. Ya, dime. este, o sea, en cálculos no debemos poner el procedimiento ese que usted está haciendo ahí, por Así ejemplo. es, así No. es. O sea, también el procedimiento. Claro, tiene que poner el procedimiento, pues. ¿Y cómo hacemos ese procedimiento como en Excel? Yo no. No, en Word tienen que hacerlo. Hay una de Ah, fórmulas, ¿verdad? Claro, Word. pues. Ponen aquí insertar ecuación y ahí tienen, por ejemplo, velocidad, velocidad inicial en X va a ser igual a ver, velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad, pueden poner con velocidad grande, velocidad inicial. A ver, déjenme cambiar esto que estoy en inglés. A ver, ahí. Entonces, velocidad por el coseno de 30 grados. Y ahí está. Mm, ¿Sí ven? Ahí empiezan haciendo. ya. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tienen para poner fracciones. ¿Sí ven? Aquí tienen para poner exponentes. Acá tienen para poner raíz. ¿Sí? Entonces, y aquí tienen todo, pues, ¿no? Si tienen alguna pregunta de cómo poner algún símbolo o cómo Yo poner, no, representar lo que pasa algo, es que por lo menos yo no sé cómo hacer eso de los símbolos ni nada de las fórmulas en Word porque nunca hemos hecho así. No, yo lo hago, solo una ahí, pregunta, ¿cómo ponemos o sea, eso sí entiendo cómo hacerlo, pero ¿cómo hago para la velocidad inicial X, o sea, la O y la X, cómo la pongo? claro, pones, por ejemplo, mira, ve, eso es un índice, ¿no? Por ejemplo, aquí tú tienes índice arriba, índice abajo, inclusive a los dos. Entonces tú pones un índice abajo, ¿no? Entonces pones velocidad aquí, pones 0 y X, Ah, ok, ya, ya, ¿sí? está bien. Y si lo quieres hacer con más práctica, simplemente pones B, un subguión y pones 0. Y ahí está, Ay, ok, está bien. ¿ya? Con eso de ahí lo pueden sorprender al profesor. Y si ya ustedes ven que no pueden, lo que pueden hacer es en una hojita bien bonita, en una hoja bien bonita, con buena letra, lo hacen, lo copian y lo pegan en el Word, pues, ¿no? Pero, o sea, eso de ahí se vería horrible. O sea, a mí Ajá, parece, sí, se pero vería bueno. horrible. ¿Ya? Entonces, continuando, aquí ustedes tienen esta tablita con la tabla de resultados, pues, ¿no? Y ahí, ahora bien, esto sería, al momento que ya terminamos de encontrar la velocidad final, que ya lo vamos a hacer, la velocidad final en F, entonces ahí recién ya terminaríamos los resultados para estos conjuntos de datos. Y ahí volvemos a repetir, ahora volvemos a repetir lo mismo para esta tabla de acá. Y lo mismo para esta otra tabla de acá. ¿Sí?
¿Sí estamos claros, chicos? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, entonces vamos a terminar los cálculos encontrando lo que es la velocidad final. Ahora bien, la velocidad final es básicamente la velocidad con la que impacta la partícula, ¿no? Espérense un ratito que al parecer dejó de responder esto. Déjenme poner nuevamente acá. Listo. La velocidad final es la velocidad con la que la partícula impacta el suelo, ¿sí? En este caso, ¿en qué cuadrante debería de ubicarse la velocidad? A ver, En la hipotenusa. ¿en qué cuadrante? Recuerden que nosotros tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Sí. Aquí tenemos el Ah, primero, segundo, tercer cuadrante y aquí tendríamos el cuarto cuadrante. en el cuarto. Correcto, debería estar en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Por qué en el Eh, cuarto? porque esa es esa es la naturaleza del movimiento, pues, ¿no? Ya te muestro acá con vectores. Déjame ver aquí. Déjame poner aquí. Ahí creo que sale. Uy. Oye, esto de aquí lo voy a revisar después. Creo que hice algo que puede ser chévere. Déjenme poner nuevamente acá. Ya. Acá te muestra con lo que son vectores, ¿no? Déjame ver. Aquí están los vectores. Y aquí te muestra el movimiento. Fíjate, aquí voy a hacer un lanzamiento. Vectores, velocidad. Ahí está. Vamos de nuevo. Ahí tenemos los vectores. ¿Sí ves? Entonces cae hacia allá. Vamos a hacerlo más lento. Lanzamos. Fíjate cómo va cambiando el vector y cae ahí. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. Entonces, si nosotros aquí hacemos un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En qué cuadrante va a estar el vector? En el En el 4, cuatro. ¿sí? En la 4. Generalmente siempre va a ser así, ¿sí? Generalmente siempre va a ser así. Y ahí cayó, ¿sí? Entonces, obviamente que si yo lanzo, qué sé yo, lanzo una partícula de una altura bastante grande, ¿qué es lo que va a pasar? El vector, si yo lo hago en una altura demasiado grande, ¿en qué cuadrante va a caer? En este caso caería en una línea recta, ¿no? ¿Sí ven? Sí. Es decir, caería algo así y caería recto, ¿sí? Esto de aquí es por la distancia, pues, ¿no? Básicamente por la distancia. Y bueno, inclusive así es también como las famosas balas perdidas, pues, ¿no? Ok, entonces continuamos. La velocidad con la que impacta el proyectil, en este caso, sería en esta dirección, pues, ¿no? Más o menos, ¿sí? Más o menos esta dirección, estoy exagerando. Ahora bien, esta velocidad, la que me están pidiendo, ¿es velocidad en X, en Y o diagonal? En X. A ver, ¿es velocidad en X, en Y o diagonal? Diagonal. Me están pidiendo la diagonal, porque aquí no me están, aquí ustedes ven alguna velocidad en X, en Y, no, ¿verdad? Recuerden que si no me especifican el eje de velocidad, simplemente doy la velocidad con la que sale la partícula, ¿sí? O sea, la velocidad de la partícula. ¿Estamos claros o no? Ahora bien, entonces, pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar. Aquí nosotros vamos a tener que, vamos a hacer un pequeño zoom aquí. O sea, vamos a hacer, para encontrar esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar solo esta parte y la voy a copiar acá. ¿Sí? Entonces, perfecto. Esta velocidad que está aquí también está compuesta de dos velocidades. Una velocidad, ¿en qué eje, chicos? En el Vamos a eje de las tener X. una velocidad en el eje de las X y acá vamos a tener una velocidad en el eje de las Y. ¿Sí ven? Sí. Entonces vamos a tener velocidad final en el eje de las Y velocidad final en el eje de las X. ¿Sí? Ahora bien, y acá vamos a tener la velocidad final general. Ojo, esta de aquí es la general, o sea, la oblicua. Esta de aquí es en el eje de las X y esta de aquí es en el eje de las Y, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que calcular la velocidad en el eje de las X?
¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cómo calcularíamos esa velocidad? Eh, Con el arco tangente. Coseno. A ver, a ver. Volvemos al principio. El movimiento parabólico está constituido por ¿cuántos movimientos? eh, por, por dos. Ya, ¿cuáles son esos dos? El tiro vertical y el movimiento rectilíneo uniforme. Correcto. Entonces, en el eje de las X, ¿qué movimiento actúa en el eje de las X? El MRU. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas velocidades tiene el MRU? Una. ¿Por qué una? Porque es un movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, si la Sí. velocidad es constante, entonces la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, la velocidad inicial coincide con ¿qué velocidad? Con la final. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿hay que calcular la velocidad final? No. No. No, ¿Por solo la qué? final. ¿Qué cosa? O sea, solo la final. No, pues porque la velocidad final en X, ojo, la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos enfrente de un MRU en el eje de las X. ¿Sí? ¿Y por qué? Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme se denomina así porque su velocidad es constante. ¿Qué significa Ujú. que su velocidad es constante? Que su velocidad no cambia. No Y si varía. la velocidad no cambia o no varía, entonces la velocidad al inicio es igual a la velocidad final. ¿Sí? ¿Estamos Y no hay claros o no, chicos? aceleración. Exacto, no hay aceleración. ¿Sí? Entonces aquí aceleración igual a cero, velocidad constante. ¿Sí? Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿hay que calcular la velocidad inicial en X? La respuesta es no, No, porque ya la tenemos, ¿sí? porque Ya cero. la tenemos. Que, no es que es cero, no es No, no, cero, no. no es cero, nada que ver. Entonces, aquí nosotros tenemos que la velocidad inicial en X, ¿cuánto es la velocidad inicial en X? 1.90. Correcto, sería 1.90, muy bien, 1.90 metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿quién es la que se hay que calcular? La Y. Correcto, hay que calcular la velocidad en Y. Ahora bien, la velocidad en Y es la misma que la velocidad en X. Perdón, la velocidad en Y es la velocidad final en Y es la misma que la velocidad inicial en Y. ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdón? La velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y. No. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque recuerden que es un movimiento acelerado, pues, ¿no? Entonces las velocidades van a ir cambiando. Pregunta, ¿cómo calculamos esa velocidad en Y? Vamos acá les muestro las ecuaciones. ¿Con qué ecuación podríamos calcular la velocidad final en Y? A ver, Con seno. ¿cómo? Con seno. Con la tercera. No. A ver, O aquí sea, ustedes tienen unas ecuaciones, pues, ¿no? Aquí ustedes pueden observar ecuaciones. ¿Cuál de estas ecuaciones, en qué? A ver, primero, ¿en qué eje estamos haciendo el análisis? ¿En el eje X o en el eje Y? En el Y. Y. en el Y. Entonces, no tenemos que tomar en cuenta esto. Aquí tenemos estas ecuaciones que están aquí. Entonces, ¿cuál de estas podríamos escoger? La tercera. La tercera es la de altura máxima. Altura No, no, la máxima. cuarta. Me refiero a la cuarta. La cuarta, sí podríamos utilizar esa. Podríamos utilizar esa, sí. Se puede utilizar, pero no es recomendable, porque aquí tendríamos que saber la posición final y la posición inicial. En pocas palabras, aquí tendríamos que saber cuál es el desplazamiento que tendría la partícula, el desplazamiento en Y. Entonces, para no hacer ese cálculo, ¿sí? Porque va a ser por gusto, entonces, ¿cuál ecuación podríamos utilizar? Entonces la última. No, porque la No, no, última no. es para medir h, o sea, una altura. Ah, no, perdón, la primera. La La primera. primera podríamos utilizar. ¿Por qué? Velocidad final ya la tengo. Velocidad inicial, perdón, velocidad final es la que quiero encontrar. La velocidad inicial ya la tengo y el tiempo de vuelo también lo tengo. ¿Sí ven? Entonces, aplicamos esa fórmula. Entonces,
vamos a calcular la velocidad en Y. ¿Sí? Vamos a calcular la velocidad en Y. Entonces, ¿con qué ecuación vamos a calcular? Con esta de aquí. La velocidad final en Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? Ya si la calculamos, ¿no? ¿Cuánto quedó? Sí, 2.1 No, es 1.1, ¿no? a Velocidad 1.1, inicial en Y, 1.1. Entonces, aquí me quedaría 1.1 menos la gravedad. ¿Cuánto vale, chicos? 9.8. Correcto, aquí Punto. me quedaría 9.8. ¿Y el tiempo de vuelo cuánto fue? 0. 34.1, ¿no? 0.341. Entonces, aquí pondríamos 0.341. Entonces, resolviendo todo eso en la calculadora, ¿cuánto sería la velocidad final? A ver. Sería. me- Sería. Me sale negativo. Te sale negativo. ¿Y por Me qué debería de sale. alarmar eso? O sea, Está no bien sé. porque en algún momento deja de acelerar En este caso está bien que salga negativo. No, no, ¿Por qué es negativo? Porque ¿hacia dónde está no. apuntando el vector de la velocidad final? hacia abajo. Hacia abajo. Entonces está bien que salga negativo. En realidad me asustaría si es que salga positivo, porque vamos a tener la velocidad en X acá, ¿verdad? Y la velocidad en Y hacia arriba. Entonces eso quiere Sería decir menos. que la partícula impactaría por acá. ¿Sí? Entonces, Ujú. nada que ver, ¿no? Ya vimos que en realidad la partícula debe impactar en este sentido, ¿sí? En ese cuadrante, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto les quedó? Menos cuánto? Menos Menos dos punto punto cuarenta y veinticuatro. uno Menos Bueno, 4. 24 y medio. 2.24 metros por segundo. Perfecto. Entonces, esto de aquí, ya tendríamos la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta de estas dos? ¿Cuál sería la respuesta? La velocidad final es Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿En X o en Y? Y. Un Y. En ninguna. ¿Por qué? Porque me están preguntando la general, o sea, la diagonal. Esta de aquí, fíjense chicos, que esta de aquí es solo la velocidad en el eje de las X, es decir, horizontal. Y esta de aquí es solo en el eje de las Y, vertical. Pero me están preguntando la velocidad con la que impacta, que es la general. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos eso? Pitágoras. Correcto, muy bien. Recuerden que aquí recuerden chicos, que aquí yo tengo mi velocidad final, pero la velocidad final no es otra cosa más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo o el triángulo de mis velocidades, pues, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi velocidad en X, ¿verdad? Velocidad final en X, y acá tengo mi velocidad final en Y, y acá tengo mi velocidad general, pues, ¿no? Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto, la velocidad final, ¿a qué va a ser igual? ¿A la raíz cuadrada de quién? De X al cuadrado menos Y al De cuadrado. la velocidad en X al cuadrado, ¿verdad? Simplemente es Pitágoras, chicos, ¿no? Que sería 1.9 al cuadrado más menos 2.24. Ustedes pueden omitir el signo, colocarlo, porque igual el signo no va a tener ninguna influencia en el resultado, porque con el cuadrado se elimina, pues, ¿no? Entonces, si ustedes colocan acá en la calculadora, ponen raíz cuadrada de 1.9 al cuadrado más 2.24 al cuadrado, les va a quedar 2,93. Y esa básicamente sería 2,93 metros por segundo, sería la velocidad con la que impacta la bolicha al tablero. ¿Sí? Esa sería la respuesta que ustedes deberían de colocar acá, 2,93. 2,93 metros por segundo. Y eso deberíamos de colocar aquí, 2,93 metros por segundo. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí.
Entonces, ahí ya hemos calculado esa velocidad. Ahora bien, preguntas de la exposición. ¿Por qué la velocidad, o sea, si ustedes, déjenme ver, vamos a ver aquí, vamos a ir nuevamente acá al simulador, déjenme borrar esto, vamos a poner aquí, vamos a hacer un tiro de un ángulo de 60 grados, ajá, y cae. Perfecto. Chicos, pregunta del millón. Si aquí sale disparado con una velocidad de 18 metros por segundo, ¿acá con qué velocidad va a impactarse? Con 0. Con No, impacto y a 0. no, Ah, con 18. con 18 mismo. ¿Sí ven? ¿Cuál fue la ¿Por qué? pregunta? Porque Ah, inicia con porque son simétricos. a eso voy. Esto de aquí es un tiro parabólico simétrico. Simétrico. Y como es un tiro parabólico simétrico, ¿verdad? La Entonces, la velocidad con la misma que velocidad impacta. con la que sale es la misma velocidad con la Impacta. que impacta. Pero son dos vectores iguales. No. No, ¿por qué? Porque aquí tenemos un ángulo diferente que al que nosotros tenemos acá y tenemos un sentido diferente con el que tenemos inicial. Lo único que coincide es la magnitud de la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos Ujú. claros? Ahora Sí, bien, pero si tiene la elevación que tiene nuestro proyecto, ahí sí. exactamente. Ahora vamos. Si yo elevo esto a 7 metros y hago así mismo, hago el movimiento, entonces fíjense, justo ahí va a tener la misma velocidad con la que salió, porque hasta ahí es un movimiento simétrico, ¿verdad? Ujú. Pero luego, inclusive déjenme ver, bueno, aquí no mide velocidad, no hay un velocímetro que me diga la velocidad. Pero luego de eso, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, aquí, ahora bien, fíjense que con la velocidad que salió fue 9,19, perdón, 2,19 fue lanzada. La partícula, la bolicha, impacta el suelo con una velocidad de 2,93. ¿Qué quiere decir? Que no es un movimiento simétrico. Y tiene toda la razón porque la maqueta no fue diseñada con esos parámetros. ¿Sí estamos claros? Entonces, Sí. ahora, ¿qué hubiese pasado si es que aquí, no me salía 2,93 y no me salía 2,03? ¿Estaría correcto esto? No, No. ¿Por qué? Porque me sale con una velocidad menor de la que, que la inicial, ¿no? de Con la la que que fue lanzada. inició, pues, ¿no? Entonces, y eso no tiene lógica, ¿no? ¿Sí? Tendría lógica en el sentido en el cual, qué sé yo, imagínense que Ronaldo tira un tiro libre, ¿sí? Y quiere pegar justo en el palo, ¿no? Entonces quieren saber cuál es la velocidad con la que impacta al palo. Ahí sí podría salir la velocidad menor o mayor, no se sabe, ¿no? Pero de ahí, en este caso, en este tipo de movimientos, la velocidad final debe de ser mayor o igual a la velocidad inicial, ¿sí? Pregunta, chicos, ¿alguna otra pregunta? He tratado de ser lo más explicativo posible, he tratado de ser lo más paciente posible para despejarles todas las preguntas y ustedes puedan sacar una muy buena exposición. Cuéntenme. ¿Tienen Mm, alguna pregunta, por favor? Yo tengo una duda. Lo que sacó abajo de velocidad final en Yemen, igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Eso es parte de los cálculos del ángulo de 30, ¿no? Claro, todo lo que he escrito tiene que ver con el ángulo. Aquí, obviamente, ustedes tienen que hacer un resumen, pues, ¿no? No van a poner exactamente todo lo que he puesto aquí. Tienen que hacer un resumen, tienen, qué O sé yo, por sea, ejemplo, se me ocurriría a mí, en ¿no? los cálculos de la carpeta no hay que poner todo eso. No, pues, o sea, porque aquí he hecho dibujos, aquí he escrito No, algo, no los ¿no? dibujos, Entonces, sino todas esas cosas solamente así, los ¿no? cálculos. Claro, las ecuaciones sí, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurriría eh, determinando la velocidad inicial con la que sale la partícula, la bolicha, ¿no? Entonces, ahí empezamos con las ecuaciones, pues, ¿no? Y así, no hay que hacer ningún dibujo ni nada por el estilo, ¿no? Solo traten de ser claros con las ecuaciones
y con los respectivos despejes, pues, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto de aquí es solo uno, pues, ¿no? Ahí ustedes tienen que hacer 3, o sea, 2 más. 2 más. Así es. Ya. ¿Ya? Sí, Sí. estoy todo claro. Ahora bien, quizás esto de aquí les podrían, no sé, no, creo que no. Creo que no sería, les iba a decir que esto pongan en anexos, pero no, creo que no. Creo que no sería recomendable. ¿Ya? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? A ustedes les pidieron lo que es datos y, perdón, les pidieron cálculos y datos experimentales o no les pidieron eso. No. Ya, pues entonces ponen primero los datos experimentales, cogen las ecuaciones y luego ponen tabla de resultados. ¿Sí? Y ahí Sí, ponen ya la estas tabla tablitas final que de están aquí. solamente. Claro, Ah, ya. serían Una pregunta. estas 3 tablitas. Esa tabla, o sea, ya, entiendo. O sea, es una tablita por cada ángulo. Claro, es una tabla de resultados por cada ángulo que se trabajó. No, o sea, de las últimas. De la de resultado, velocidad. Por eso, pues, Ah, es ya. una por cada tabla que ustedes tienen de datos. ¿Ya? Ya, eso iría directamente y en cálculos ponemos todo el procedimiento, ¿verdad? Así es, en cálculo tienen que poner todo esto que está aquí, resumiéndolo, pues, ¿no? Claro, claro. Sin los dibujos. Claro, sin Sí. los dibujos. O pueden hacer un pequeño dibujo. El dibujo sí lo pueden estar haciendo en un papel bien bonito y ahí lo pegan. Y así descomponen los vectores y ahí eso le toman foto y eso sí lo pueden subir. O sea, quedaría chévere, pues, ¿no? Pero y si Ujú. no, ya lo dejan así nomás. Una pregunta, ¿cómo se llamaba lo otro? O sea, tabla de valores y tabla de... Resultados. Esto de aquí son Ay, tablas de datos experimentales, porque son los datos que nosotros recopilamos esa noche, ¿verdad? Mientras que Ujú. estos de aquí son los resultados que hemos hecho al hacer todos estos cálculos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver. ¿Sí han avanzado en su carpeta? Sí, o sea, hemos avanzado de los objetivos. sí, Eh, justo hoy, solo nos falta la hipótesis y los valores estos de la tabla y ya está. O sea, ahorita estoy como que cambiando los nombres de la tabla de valores. Ya, a ver, tienen pregunta de investigación. El ángulo de tiro en un movimiento parabólico influye en el alcance máximo, altura máxima y tiempo de vuelo. Ya. Eso nos dijo Sí, sí. usted. Sí, sí, yo se los comenté. ¿Pero pueden hacer varias preguntas o es solo una? No, solamente es No, una. solo uno. Ah, Y de bueno. ahí, la introducción también la hicimos nosotros. A ver, déjenme ver. Ya Se está hecho. realizó una Ajá, maqueta que simula. Este de aquí es el último documento que ustedes tienen, ¿no? sí. Ok, vamos a ver. Vamos a pegarle un pequeño, una pequeña revisión. Les dieron una cantidad de palabras No, específicas. nos dijeron que podía ser como hasta 3 líneas nomás. Ah, chévere, entonces. Es una mini carpeta, porque Sí, generalmente son 250 palabras. Claro, o sea, solo el mister quiere que le expliquemos el proyecto, no Se como que... realizó una maqueta que simula un movimiento parabólico, simulando el tiro de un cañón. Ok, esto de aquí está como redundante, ¿no? sí, Simula un simulando. movimiento parabólico simulando el tiro de un cañón para posteriormente hacer los cálculos y sacar todos los datos del ¿No movimiento sería parabólico. demostrando el tiro de un cañón? Eh, Esto de aquí está bastante redundante, inclusive ni se entiende bien, Mm, ¿sí? Pero es normal, Pero la así se introducción. empieza, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que yo cambiaría aquí? Presten atención, fíjense. Se realizó una maqueta que simula un movimiento parabólico. Sí, me gusta esta parte. Se realizó una maqueta que simula un movimiento parabólico, ¿sí? Utilizando, utilizando, ¿sí? Utilizando materiales reciclados, por ejemplo, podríamos poner, ¿sí? Es más, déjenme escribirlos aquí. Déjenme poner blog de notas. Aquí está.
Por ejemplo, miren, pueden poner, se realizó una maqueta para demostrar, mejor, sí, para demostrar un movimiento parabólico, ¿sí? Utilizando materiales reciclados, ¿sí? Utilizando materiales reciclados, porque no es que utilizaron o sea, no es que utilizamos, qué sé yo, metal ni nada de esas cosas, ni de esas cosas, o sea, fueron materiales sencillos que inclusive los podrían encontrar en cualquier casa. Entonces, o sea, simplemente van a la esquina, compran algo pequeño o lo encuentran en la calle, no sé, pero igual, son reciclados, ¿no? Pueden partir por ahí. Entonces, a ver, se realizó una maqueta para demostrar el movimiento parabólico utilizando materiales reciclados para obtener datos experimentales y con estos calcular, y con estos, ahí ya se van de largo, ¿no? Y con estos calcular, ahí ponen lo que les pidieron calcular, pues, ¿no? Lo que es velocidad inicial, ponen lo que es la altura, altura máxima, y lo que Pues vendría bueno, a ser y la velocidad de impacto. ¿Sí? Ese sería un buen resumen. con eso estaría bien, ¿no? Sí, con esto estaría perfecto. Déjenme enviarles esto para que lo copien y ya está. ¿Sí? Pero he colocado, o sea, he trabajado con la idea que ustedes me mostraron, pues, ¿no? Simplemente Ajá. como cambiando ahí ciertas cosas. Pregunta de investigación, el ángulo de tiro es un movimiento parabólico a ver, perdón, el ángulo de tiro en un movimiento parabólico influye en el alcance máximo. Sí, me parece bien. Y en la hipótesis, Eso no hemos hecho, pero tenemos una duda, porque, bueno, yo por lo menos nunca he entendido más bien cómo es una hipótesis. O sea, sí, pero no. o sea, hipótesis es algo que tú quieres comprobar. Dentro de un proyecto es Ya. algo que tú quieres comprobar. Entonces prácticamente vendría a ser como lo mismo de siempre. Queremos comprobar el movimiento parabólico. En este También es caso no una estamos. maqueta casera, entre comillas. No, en este caso no estamos comprobando no estamos comprobando el movimiento parabólico, estamos comprobando que las ecuaciones del movimiento parabólico funcionan. Mm, Eso estamos comprobando. Entonces ahí ustedes pueden poner O en sea, hipótesis, podríamos poner que estamos comprobando un movimiento parabólico, eso. claro, podrían poner en el proyecto se utilizó una maqueta para comprobar el movimiento parabólico y sus ecuaciones. Ya. Eso podrían poner se como utilizó hipótesis. una maqueta para utilizar. No para... Ajá. No entiendo. Eso está bien. Eso Se es bien. utilizó una A ver, maqueta para déjenme. utilizar. No, pues en el proyecto se utilizó una maqueta para demostrar, para comprobar, perdón, para comprobar el movimiento parabólico y sus ecuaciones. Comprobar, les dije. Comprobar, Milena, por favor. Ya lo estoy escribiendo. Ya. Entonces, igual Este, eso de ahí, le dicen más que todo a su profesor para ver si es que está bien o está mal, porque eso ahí también me queda como, o sea, depende de qué quiere el profesor que ustedes hagan, más que todo es eso. No, o sea, él no especificó, solamente dijo así, hipótesis. Ah, ya, pues entonces sí, eso o está bien. sea, ajá, no importa. En la introducción, la verdad es que no escuché porque se me fue el internet, pero... No, yo lo mandé al grupo. Ajá, ya está el grupo. Ah, ya, ya. Entonces, o sea, solo nos faltaba la hipótesis, de ahí, bueno, los materiales, el procedimiento que le hicimos el sábado, o sea, ya está. Materiales, aquí está, procedimiento, bueno, Los ahí. objetivos también, Los objetivos ya están, aquí están. ajá. O sea, Las medidas de seguridad, eso ya está, ¿no? sí, yo puse, pero no sé si eso esté bien, o sea, como que puse algo sencillo porque no utilizamos como que Sí, no, nada no de otro importa, mundo. porque igualmente eso ya es como cosa nuestra, o sea, eso no tiene el mister que, como que, Ya, mucho que decir. pongan ahí faltó uno, por ejemplo, pueden poner pedir ayuda a una persona capacitada para el uso del taladro, por ejemplo. Ah, Ah, ya, el ya. taladro. Sí, eso sí, sí, porque el taladro lo utilizo. O sea, pongo, pedir ayuda a un adulto. Sí, pero no, pues que eso está muy niño, ¿no? Si lo ponen así. Por eso yo les dije, mejor
solicitar la ayuda de una persona capacitada para el uso del taladro. Eso suena mucho mejor que pide la ayuda a tu papi. ¿A tu papá? A ver, solicitar la ayuda para el uso del taladro. Sí, puede ser así. Ya. Ya, y los análisis de resultados están bien. Es que, a ver, ah, o sea, ustedes son increíbles. Me hacen un análisis de resultados sin tener resultados. Pero ya la hicieron. O como sin tener No la, Pero, o sea, se supone que es como que del proyecto, o sea, no es como que Sí, pero, o no tiene nada sea, que ver con valores. no, ¿O sí? claro que sí. O sea, con estas tablas que ustedes sacan aquí, con esto tienen que analizar estas tablitas de resultados. Si ustedes no sacan estas tablas, entonces, ¿cómo ustedes me justifican este análisis que ustedes han hecho? Es decir, que ustedes me muestran un análisis de algo que aún no sacan. ¿Sí me hago entender? Pero aún así, con la teoría que ustedes saben, pueden hacerlo. Está bien. Pero vamos que en un proyecto, o sea, no necesariamente en este, sino en otro proyecto, primero tienes que sacar los resultados para posteriormente hacer un análisis. No puedes hacer un análisis de algo que no tienes. Obviamente, como ustedes ya saben la teoría y todo, ya pueden opinar acerca de eso. Pero vamos a leerlo, ¿ok? Sí, se observa que al analizar la canica cambiará de alcance en X dependiendo de los ángulos en los que fue lanzada. Con 45 grados tuvimos un alcance mayor que con los otros grados y se obtuvo un menor tiempo de vuelo con el ángulo de 15 grados. Ya, en este caso, aquí ustedes están opinando sobre los datos experimentales que sí, están bien. Sí, o sea, también es parte del proyecto, ¿no? Los datos experimentales, está bien esto, pero lo que les hace falta es, aquí lo que ustedes han hecho es un análisis de los datos que ustedes obtuvieron, de los datos, pero no han analizado los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Estos de acá. Por ejemplo, una vez que ustedes terminan de hacer este mismo procedimiento para las tres tablas, ustedes van a decir, para un ángulo de tal se encontró que se tiene la mayor velocidad. ¿Sí me hago entender? Ujú. Para qué sé yo, para este tal ángulo con esta velocidad se obtuvo esta altura máxima que es la mayor de todas. ¿Sí? Entonces ahí ustedes estarían hablando acerca de estos resultados. ¿Sí? A eso me voy. Por ejemplo, podrían decir también, qué sé yo, con el ángulo de 15 grados se obtuvo que la velocidad de impacto es la mayor de todas. Y ahí está. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Porque ahorita lo que ustedes me muestran aquí es un análisis de resultados, pero de los datos que ustedes obtuvieron en esa noche que trabajamos. Pero ahí tienen que analizar eso, ¿no? Aún así, esto de aquí está mal redactado. Trabajen en la redacción. Porque dice, En lo del análisis. claro, esto de aquí está mal redactado, porque dice, se observa que al analizar, no. Se pone, o sea, se podría poner. Fue Brian. No, o sea, es que, no, tranquilos, que, o sea, para hacerlo Es sentir broma, es mejor, broma. para hacerlo sentir mejor, cuando yo tenía su edad, yo hacía cosas peores, ¿sí? Ya luego cuando tú haces tantísimos proyectos, ya te vuelves un escritor, pero, o sea, te vuelves un escritor, Con pura labia nomás. básicamente labia, pues, ¿no? Sí. Entonces, se observa que al analizar la canica cambiará el alcance, ¿no? Esto de aquí, trabajen esa redacción, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden, no les voy, en esto de aquí sí no les voy a, a corregir esto. Simplemente les digo que cambien esto, ¿no? Ya. Les voy a dar una idea, ¿no? Se observa que al analizar la canica cambiará el alcance en X. Podríamos poner, al realizar el experimento con la maqueta, se obtuvo el mayor alcance con tal ángulo. ¿Sí? Con tal ángulo de tiro, por ejemplo, así. Entonces, trabajen con eso. La persona que va a estar encargada de esto, porque supongo que cada una de las secciones tiene un encargado, el estudiante que está encargado de esto me escribe nomás con los párrafos que él ha escrito y yo con la paciencia le cojo y le digo, este de aquí me parece que está mejor y cámbiale esto y ahí lo pones, ¿ya?
Vamos a ver, tabla de valores, resorte de 20. Esto de aquí quiten, esto de resorte de 20 quiten. ¿Sí? Esto de aquí es un dato para ustedes nomás, porque después el profesor les va a preguntar, ¿y eso qué es? Ya, entonces, no queremos que nos haga esas preguntas medias O íntimas que sea, yo podemos, pensaba responderle a eso como que es como que ¿cómo sería? Como que, como la, nosotros pusimos la medida la de jeringa. compresión. Sí, Ajá, eso. sí, puedes hacerlo. Ah, ya. Puedes ponerlo, sí, no hay ningún problema. Bueno, pero yo lo borré igual, o sea. Ya, igual, no, yo Sí, creo, espérate, espérate. En la mejor, parte de arriba ya he visto algo de arriba, ahí donde decía datos, ya. resorte de 20. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Eso era O sea, la medida que nosotros comprimimos el resorte. ¿Te acuerdas, Juliana, que yo te decía Ah, que o sea, solo que hasta tú sí, decías sí, sí, 20? sí, claro. 20. Ya, pero lo que ocurre es que eso de ahí es una medida que nosotros, o sea, no son 20 centímetros, ni milímetros, ni nada por el estilo. Eso de ahí en realidad es una medida de volumen de la jeringa. Entonces, por eso simple, no lo pongan, no lo pongan. No. Estas R's de aquí quítenlas, estas de aquí no los pongan, esto de aquí no, al menos que el profesor les haya dicho, si no se los dijo, bórrenlas. Eh, Aquí pongan ángulo de ¿Qué tiro, hay que borrar? ¿Qué, es- qué hay que borrar? estas R que están aquí. O sea, es como que respuesta final. O sea, como No le que. pongas, no le pongas, no. Eso ahí no le pongas, no. Al menos que el profesor te haya dicho, no lo pongas. Esto de aquí tienen que centrarlo, pues, ¿no? Los valores tienen que centrarlo. Aquí pongan ángulo de tiro y aquí alcance horizontal. ¿Sí? Aquí pongan ángulo de tiro y alcance horizontal. Para que se entienda mejor. Ahora bien, el alcance horizontal, pónganle entre paréntesis, le ponen centímetros, pues, ¿no? Entre paréntesis, pónganle centímetros, y eso quiere decir que todos los datos que están en esa columna están en unidades de centímetros, porque ahí no veo unidades. Y en el tiempo de vuelo, Es ¿en qué difícil unidad hablar y sería? escribir. Yo le quería poner como que. O sea, en tiempo de vuelo le iba a poner segundos. Claro, Pero no es que eso sabía si tiene que poner. estaba bien o estaba mal. No, es que eso está Ah, bien. ya. Tiene que poner así mismo, entre paréntesis, pone S. Y en. ¿Cómo se llama? O sea, no le pongo como que en el caso horizontal, o sea, 64 SM, no. No, no, no. Digo CM. No, no, o sea, de manera formal las tablas se muestran así. O sea, en la parte de arriba se colocan las unidades y todo esto de aquí se sobreentiende que está en centímetros. Y se Ah, ya. sobreentiende que todo Eso esto no. está en segundos. ¿Sí? Ya, ya. Ok. Lo mismo haces en la segunda tabla. Por ejemplo, ahí le borras todas estas S que has colocado. ¿Sí? Lo mismo haces en la segunda tabla, en la tercera tabla también. Y aquí tienen los anexos. Perfecto. Muy bien. Pero nos Ya, faltan las conclusiones. ya. Eso no lo hice porque pensé que iba a ser como que al final, cuando tengamos Claro, todo. es que eso es al final. Las conclusiones se hacen luego de que tú hayas hecho el análisis de resultados. ¿Sí? Ah, ya. Y las conclusiones debe responder en parte a la pregunta que ustedes hicieron acá en la hipótesis. ¿Sí? Y en la pregunta de investigación, por ejemplo. Esta pregunta de investigación voy a ver si la cambio, ¿sí? Porque no, todavía no me termina de convencer. Ya, Mm, entonces, hasta ahorita ustedes ya tienen muchas cosas que hacer, ¿sí? Hasta ahorita ustedes tienen muchas cosas que hacer, tienen que terminar los cálculos, tienen que colocar las tablas en el documento, tienen que darle formato, quitarle lo que les comenté, y pues bueno, y armar lo que es el análisis de resultados, pues, ¿no? La conclusión, esa la van a hacer conmigo, porque necesito saber que el análisis de resultados esté correcto. ¿Y cuándo lo haremos? Porque, o sea, pensamos, bueno, no sé si todos, pero yo decía como que entregarlo mañana. Mañana lo quieren entregar. O sea, Yo para ver decía, que lo revise. Ya, pues, entonces hagan algo. Ya ahorita nos desconectamos, se ponen a hacer todo eso y ya más tarde, qué sé yo, en 2 horas, que ya terminen todos ustedes, nos conectamos nuevamente para las conclusiones. ya. ¿Y Porque, cómo se llama? porque necesito que Este, ustedes trabajen en el análisis de resultados.
Solo faltaría las conclusiones y el análisis de resultados. Así es. Ya. Ya, me parece bien, no sé. Ya, entonces trabajen ahí en los cálculos, hagan el procedimiento, o sea, perdón, trabajen en los cálculos y pongan las tablas que les comenté y me avisan ya cuando tengan todo y ahí nos conectamos unos 15, 10 minutos para hacer las conclusiones y pero ojo, yo necesito que que esté bien hecho el análisis de resultados, pues, ¿no? Pero para eso tienen que primero hacer todos los datos, o sea, tienen que hacer todo lo que les mencioné acá, Ya, todo esto, ¿ya? ya. Ya estoy. Igual cualquier cosa, yo les voy a subir este video para que si tienen alguna pregunta, aquí también puedan ver, pues, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todos tenemos Mm, claro qué es lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Sí, Listo, chicos, entonces empezar a trabajar, vamos. Ya, ya. Sergio, gracias. Gracias, Ya, Sergio. chao, chao, Gracias. chao, Gracias, chao. chao.